En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. El verbo recordar viene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Hoy volvemos a algunos de los temas que compartimos este año. Reflexionamos sobre los movimientos, algunos internos como las células que se transforman, las hormonas que se alborotan, el alimento que nos recorre y otros externos como la vida cultural y deportiva, la danza, el teatro, la aventura de viajar y los grandes movimientos históricos. Un siglo XX entre guerras, luchas por la igualdad, pero también de avances científicos y tecnológicos. Y después de este largo trayecto, conectados con el aprendizaje en Seguimos Educando, hoy festejamos el final de clases. Una verdadera fiesta. Los y las invitamos a celebrar. Acá estamos nuevamente frente a nuestra rueda mágica para ver cómo continúa nuestro proyecto de volver a mirar. Claro, volver a mirar y volver a preguntarnos sobre conceptos y temas trabajados durante todo este año. Momento de hacer girar la rueda de temas, ¿ok? Te voy a dejar a vos que lo hagas más porque vos sos mucho mejor que yo, claramente. 1, 2, 3. Y el tema es ¿ser o no ser? El teatro es la cuestión. Hey. Muy bien, lindo. Vamos entonces a volver a mirar conceptos acerca del teatro. Teatro, me encanta. Pero antes vamos a recordar algo. En la semana de teatro trabajamos con el armado de un trabajo práctico. Recuerdo perfectamente, con el armado de unidades temáticas, con su carátula, índice y desarrollo. Perfecto, todos recursos y herramientas que hacen que los conocimientos de todo un bloque temático sean ordenados e incorporados de manera más efectiva. Ok, nos referimos a teatro cuando hablamos de esa rama de las artes que relatan una historia a través de la interpretación. Podemos estar en un gran teatro lleno de palcos y butacas, como en el patio de una escuela o en la vereda misma, llenos de escenografía y opulentos vestuarios, o con nada. O acá mismo incluso, ¿no? Para lograr la magia del teatro se necesita una historia o dramaturgia, alguien que dirija, actores y actrices para interpretarla, un espacio escénico y obviamente una audiencia o público. Y ya con eso estarás haciendo teatro, ¡claro que sí! Ubicamos como origen del teatro a los rituales y ceremonias antiguas que podría decirse que eran espectáculos de una comunidad para mostrar la devoción a sus dioses. Algo similar ocurría con celebraciones y rituales religiosas de diferentes culturas, donde se usaron iglesias o templos, marcando de esta forma un inicio. Pero, ¿cuándo nace el teatro como tal? La historia del teatro ubica su nacimiento oficial en la antigua Grecia entre los siglos V y VI a.C., en su capital Atenas. Allí se realizaban ceremonias a dioses. Esos ritos pasaron de a poco hasta convertirse en teatro. Creció tanto esta práctica y transmisión artística que las grandes ciudades comenzaron a crear sus propios espacios. En esas primeras representaciones se cubrían el rostro con barro o azafrán, y cuando el teatro ya fue teatro se reemplazó por la máscara, que era el elemento principal que transformaba al actor en un personaje.
Por eso, las máscaras que ríen y lloran son el símbolo universal del teatro. El teatro fue cambiando a lo largo de la historia y adoptó diferentes formas en cada comunidad. Por ejemplo, en el año 2000 a.C., en el Antiguo Egipto, hay registros de ciertas representaciones dramáticas sobre la muerte y resurrección del dios Osiris. Eran espectáculos religiosos interpretados con máscaras. Se consideraba a la antigua Grecia como la cuna del teatro, donde las fiestas en honor a Dionisio eran muy importantes y con cánticos y danzas relataban diferentes momentos de la vida de los dioses. ¿Cómo era la representación teatral griega? Había una representación actoral y un coro. Se combinaban voces corales e individuales en un juego alternado que atrapaba la atención. Según el tipo de historia a contar, eran 4 los géneros principales: el drama satírico y la tragedia, dirigidas al público adulto. Y también estaba el mimo y la comedia para el público infantil. En esa época, quienes actuaban eran solo hombres y utilizaban máscaras para convertirse en el personaje. El uso de la máscara está presente en diferentes culturas y es porque detrás de ella la persona real desaparecía para convertirse en el personaje. En el siglo XI, la Iglesia cristiana utilizaba las representaciones teatrales como una herramienta para difundir su doctrina. Esas expresiones atrapaban la atención de los fieles. Las civilizaciones originarias americanas también creaban teatro y tenían un fin religioso. Mayas, aztecas e incas usaban las formas teatrales para contar su conexión con el mundo que habitaban. A finales del siglo XVI, el teatro se volvió bastante popular durante el reinado de Isabel I en Inglaterra. Mientras, en el resto de Europa, los escenarios se dedicaban a complacer a las clases adineradas. El teatro isabelino tenía por público al pueblo. No se puede dejar de mencionar que en esta época se destacó el teatro El Globo, donde William Shakespeare hacía sus obras y donde inmortalizó Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, entre otras. Las artes escénicas hicieron sus propias evoluciones y forman parte de un gran y valioso capítulo de la historia cultural y artística en todo el mundo. Veamos ahora qué recuerdan sobre el teatro. Soy Elian Tejada, tengo 11 años, soy de San Juan y voy al colegio de Santísimo Sacramento. Hola, me llamo Marcos, de apellido Ferreiro, vivo en Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Hola, me llamo Tomás Ahumada, soy de Villa María, Córdoba y voy a la escuela Bernardino Rivadavia. ¿Crees que hay diversas formas de hacer teatro? ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, creo que hay diversas formas de hacer teatro. Por ejemplo, puede ser en la plaza, en la calle, con marionetas, entre otras. Sí, hay muchas formas de hacer teatro. Por ejemplo, el personaje unipersonal, el teatro musical, o sea, comedia musical, teatro de drama, un montón de cosas. Sí, creo que hay diversas formas, como por ejemplo comedia, tragedia, drama. ¿Qué elementos recordás que se necesitan para crear una obra de teatro? Principalmente una idea, un director, actores, gente que quiera pasarla bien, un libro, etc. Y vestuario, maquillaje, el escenario. Vestimenta, personaje, un guión, maquillaje. ¿Qué otro elemento nuevo que nunca hayas visto le agregarías a una obra de teatro? Es momento de inventar. Lo que agregaría sería que los actores interactúen con el público en la obra, por ejemplo, elijan a un grupito, hagan pasarlo y por ejemplo lo hagan parte de la obra. El público pueda entrar a la obra y como actuar o algo así. Y yo le agregaría a actores por Zoom, como ahora que hay por Zoom, por otras plataformas virtuales, por stream y todas cosas de esas.
El tema musical de hoy se vincula ya desde el nombre con nuestro proyecto de hoy, Puro Teatro, popularizado por una cantante cubana llamada Guadalupe Victoria Jolie Raymond, más conocida como La Lupe. En nuestro país fue Vicentico, cantante, músico y compositor, el que nos regaló una versión. En el año 2013, como parte de la banda sonora de una telenovela, Vicentico interpretó esta versión de Puro Teatro. Vamos a compartirla. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Actualmente, cuando hablamos de teatro o espectáculos teatrales, nos referimos a lo que ocurre dentro de un circuito comercial, más popular, por decirlo de alguna manera. Pero si tenemos que hablar de nuevas formas de hacer teatro, debemos mencionar lo que ocurre dentro de un circuito menos convencional, un circuito de teatro under. Tiene que ver con espacios donde se exploran otras formas e incluso otros lenguajes teatrales. Incluso los mismos espacios pueden ser teatros de menor tamaño, patios teatrales y teatros creados en casas o departamentos que se transformaron para tal efecto. El teatro under también puede ocupar espacios públicos, calles, subtes, plazas, paseos, etc. Y también puede tomar otras formas en su forma de generarlo. Puede ser teatro barrial, teatro comunitario, teatro inclusivo, etc. Sus propuestas se plantean otros objetivos, como que el teatro sea más accesible para todos y todas y que sea un instrumento para expresar y para encontrarse con la comunidad. También, en relación al lenguaje teatral, a los géneros ya conocidos, pueden fusionarse improvisaciones, música, rap, entre otros recursos. Incluso hoy se le suman las funciones vía streaming. Repasemos esas otras formas de hacer teatro. Cuando
Cuando el teatro se realiza en formato corto, es decir, de poca duración, se denomina microteatro. También se lo conoce como teatro breve. Cuenta historias cortas que buscan generar alto impacto en el espectador. Vamos a recordar que este no es un formato nuevo. En el Siglo de Oro se habían creado historias cortas que llamaron entremeses. ¿De verdad querés que te lo diga? Mira, yo no te quería lastimar, Elías, pero no me estás dando opción y te lo voy a decir con todo el amor que me queda en el cuerpo. No siento absolutamente más nada por vos. Recordemos entonces que las piezas de microteatro son pequeñas obras de fuerte contenido que suelen involucrar humor y duran entre 10 y 30 minutos. Tienen menos escenografía, menos actores, porque suele hacerse en espacios pequeños. El director o directora tiene el desafío de generar piezas impactantes con fuerte remate. Robamos y nos roban. Han pasado los años y de nuevo tu imagen cruzó mis ideas con la luz de un meteoro. Y mirando en mi abismo y hallando mucha sombra, recuerdo tus palabras. El amor es un robo. Pará, flaco, pará. El amor es un robo, pero robamos y nos roban. Y así pasa, de modo que en los senderos quedan nuestras mejores galas resecas, como lirios que marchitó el otoño. El amor es un robo. Me dijiste una tarde, robamos y nos roban y así pasar de modo. En los senderos quedan nuestras mejores galas, resecas como lirio que marchitó el otoño. Si un robo hay que llamar a la policía. Pero ¿a qué policía se llama cuando el amor es el acusado? Por favor. Permiso, dejen pasar al inspector Marechal. Adelante, inspector. Inspector, por favor. Experto de justicia poética. Adelante, inspector. Tome la flor. Han pasado los años y de nuevo tu imagen cruzó por mis ideas con la luz de un meteoro. Y mirando en mi abismo y hallando mucha sombra, recuerdo tus palabras. El amor es un robo. El amor es un robo, poema de Leopoldo Marechal, para el ciclo Introducciones. El amor es un robo. Otra forma de teatro under es lo que conocemos como teatro callejero. Se hace y nace en las calles, plazas, parques y otros espacios públicos. No se cobra entrada, se pasa la gorra. Quiere decir que la gente le da un valor a voluntad. Se aprovecha el espacio en el que se realiza e incluso se puede hacer participar al público. Esta forma teatral es muy antigua. Surge en la Grecia del siglo V, donde se escuchaban los relatos de viajeros que llegaban a la ciudad relatando aventuras y hablando de tierras desconocidas. Esta forma la continuaron las compañías de circo que comenzaron a trasladar sus espectáculos moviéndose en carros, visitando diferentes pueblos. Ha llegado un momento muy especial, el de la entrevista, claro que sí. Y para comprender más acerca de este formato teatral, este teatro breve, hablaremos con las generadoras de este espacio en la ciudad de Buenos Aires. Espacio contenedor de otros espacios y de multiplicidad creativa. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos para sacarnos todas las dudas acerca de esta forma de hacer obras. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy Julieta Novarro, soy actriz, soy productora, soy conductora y bueno, desde agosto del 2017 que soy socia fundadora del Microteatro Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va, chiques? Bueno, soy María Figueras, me gusta escribir, dirigir, actuar, jugar y sobre todo en el 2017 arrancó una experiencia muy lúdica, de mucho juego y muy creativa que se llama Microteatro y hoy vamos a hablar de esta experiencia para que la conozcan. ¿Por qué te interesó el microteatro? ¿Qué experiencia distinta te aporta? Cuando Juli Novarro, aquí presente,
me convoca para microteatro. Nosotras somos muy amigas y trabajamos juntas como actrices en televisión, en otros años mozos, cuando me convoca, porque amamos el teatro y siempre tuvimos muchas ganas de hacer cosas juntas. Lo que más me interesó de microteatro es esta cosa de obras muy cortitas, de 15 minutos, con un cuento muy específico y distintas aventuras sobre un mismo tema. Por ejemplo, por amor, por dinero, por placer, por tus muertos. Me interesó que distintos directores, escritores, actores puedan hacer obras muy cortitas, como si fueran pequeños cuentos, dándoles vida, y en cuartos muy chiquititos, como si fuera una especie de viaje donde vos podés elegir qué aventura tomar. Fue para mí muy halagador y me puso muy feliz cuando me convocó, y allá fuimos teniendo un acto de fe, porque creo que el teatro tiene que ver con creer, primero hay que tener fe y creer, y después trabajar mucho para poder plasmarlo y lograrlo. Y lo pudimos hacer, por suerte. ¿Podemos decir que microteatro es una nueva tendencia para vos? Sí, desde ya. Yo cuando tuve la suerte de ir a Madrid a conocer cómo era el concepto, me di cuenta que primero que es una tendencia que tiene que ver con que la gente, y sobre todo los más jóvenes, necesitan una propuesta teatral que les dé libertad para entrar y salir, y que les dé la posibilidad también, no solo de la libertad de entrar y salir, digamos, son obras de 15 minutos, vos entras a una sala, después salís, decidís si estás para ver otra o no. Uno entiende ese tiempo y aparte sos como de alguna manera sos juez, porque empezás a tomar la decisión de cuál te gusta más que otra. Entonces hay algo, yo veo una tendencia en las narrativas en general, en los cuentos cortos, las ficciones de media hora o 22 minutos de artística, que tienen que ver con esta posibilidad, porque hay una cantidad de información que recibe hoy el espectador, de todo tipo de formatos. Entonces de esta manera es una experiencia donde un chico de 18 o 20 años que quizás no se anima hoy a meterse en una sala de 2-3 horas o ver una obra de teatro, bueno, esto es un muy buen acercamiento. ¿Cuáles son los géneros teatrales más usados? Nosotros en microteatro buscamos que sea ecléctico, quiere decir que haya muchas visiones, como dije antes, distintas, de distintos creadores sobre un mismo tema, y nos gusta la variedad, porque nos gusta que el público se pueda reír, se pueda emocionar, pueda sentir susto, tenga como una especie de parque de diversiones teatral, pueda vivir distintas experiencias con otro ser también, que esté al mismo tiempo cerca, viviendo lo mismo. Sobre todo creo que lo que más atrae son las comedias, porque es un lugar chiquitito y la gente tiene muchas ganas de reírse. Lograr reír en 15 minutos es muy difícil, se logra perfecto, pero también en micro hubo grandes variedades, tratamos siempre que haya un abanico de posibilidades muy amplio y que la gente pueda reírse y emocionarse, que creo que es lo que más a mí particularmente me gusta, cuando uno puede transitar varias emociones y en 15 minutos lograrlas es alucinante. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta al momento de crear una obra para microteatro? Bueno, nosotras, junto con Juli y con Lorena Romanín, leemos 200 obras por mes y elegimos. Es un trabajo arduo, delicado, preciso, de mucha exigencia, porque tenemos que ver la obra, quiénes la van a realizar, ir más allá del papel, que es letra muerta. Cuando uno lee teatro todavía es algo que todavía no tiene vida. Entonces hemos logrado, por suerte, tener una gimnasia, y lo que nos fijamos es que sean muy diferentes todas, para que el público pueda... No, obviamente, a veces nos llegan 3 obras que son buenísimas, se tratan de lo mismo. Por ejemplo, no sé, en Por tus muertos, que te aparece un familiar muerto. Y ahí es muy terrible, porque tenés que elegir una de esas. Porque no podés, porque el público no puede ver 3, por más que sean distintas. Entonces es un delicado equilibrio, pero sobre todo es esto, elegir obras que tengan muy preciso un arco, un desarrollo, un arco de lo que cuentan,
Y también nos fijamos mucho en el tratamiento que va a tener. Micro tiene algo muy teatral y a su vez muy cinematográfico porque es un cuarto chiquito. Entonces son combinaciones muy delicadas que empiezan a ponerse en juego cuando tenemos que armar la grilla. La verdad es que quiero agregar algo con lo que decía Marieta, con lo que obviamente estoy 100% de acuerdo, y es que nosotros también como equipo nos tuvimos que reinventar en este contexto. Entonces tuvimos que incursionar en formatos que, si bien yo estudié dirección de cine, María también, ella es dramaturga y tenemos como el audiovisual muy, muy metido en la retina. El proyecto de Microteatro Live, que nos mantuvo en acción creativa todo el año, fue un proyecto donde tuvimos que empezar a pensar qué sí y qué no, y empezar a pensar en la idea de contar una historia, de poder conservar el espíritu de microteatro, pero a la vez hacer un efecto completamente inverso, porque vos con una obra de teatro online, que no es una obra de teatro, son propuestas audiovisuales de 5, 6, 7 minutos, entras a la casa del espectador, todo lo contrario que sucede en el teatro, donde la gente deja el celular, apaga todo, es exclusivo. Entonces la verdad que en ese sentido fue también un gran ejercicio para nosotros y está bueno destacarlo. Bueno, un placer hablar con ustedes. Fue un año difícil para todos, tuvimos que reinventarnos todos, habla de nuestra capacidad y nuestra flexibilidad, con el deseo de que pronto puedan venir a Micro, conocerlos, estar invitados, ver las obras, divertirse, pasarla bien, comer algo rico, brindar. Mi deseo es que podamos abrir pronto, que pronto podamos hacer teatro y pronto podamos reunirnos y que este espíritu creativo poder compartirlo y que cada día se afiance y crezca más. Así que ese es mi deseo para estos meses que vienen, que podamos abrir las puertas de microteatro y que puedan venir. Antes que nada, adherir a las palabras de María. Deseo que podamos salir a disfrutar de la calle porteña, del teatro que tiene para ofrecernos en general y de nosotros también poder ofrecerlo a otros, a otras, como les guste que lo llamen. Realmente yo creo que tenemos mucho para contar. Este es un país con una cultura de unas ganas de hacer y de aprender y de reinventarse, y esto no nos lo podemos perder. Esto va a pasar y lo vamos a hacer. Nosotros desde Micro lo que estamos programando es volver en enero, por lo menos en el patio. Hay un microteatro, tiene un patio atrás y siempre con algo de contenido. Estamos pensando que en ese caso será algo de contenido para la gente que esté comiendo, tomando algo en el patio. Sin contenido, microteatro no vuelve, eso es algo que lo tenemos clarísimo. O sea, sabemos que los bares abrieron y nosotros podríamos habernos adherido a eso, pero nosotros antes que nada entendemos que lo que lleva a la gente es la posibilidad de ver algo y de ver teatro, y nosotros tenemos que apuntar a eso y no bajar los brazos. Vamos a acomodarnos, a buscar la manera, pero ya está pronta la apertura para enero del 2021. Estamos muy agradecidos de haberla tenido en nuestro programa para sacarnos todas las dudas acerca de esta forma de teatro breve. Como vimos, las representaciones teatrales tienen diferentes formas de manifestarse, de crearse y también diversos objetivos. Como toda expresión artística, el teatro puede generar impacto, puede educar, puede divertir y también puede cumplir una función social o hasta todo junto. El teatro es la herramienta para cumplir con una función que se considera esencial:
actuar para no olvidar y actuar para encontrar la verdad. Este es el principio que animó a un grupo de artistas que se arrimó a abuelas de Plaza de Mayo con el deseo de encontrar una manera para sumarse a la búsqueda de los nietos. Así comenzó Teatro por la Identidad. Recordando el lado trágico de nuestra historia, la última dictadura cívico-militar en Argentina, de 1976 a 1983, tuvo un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos. Y la apropiación sistemática de niños y niñas a manos de militares y cómplices de estos delitos. Teatro por la Identidad es un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores, que se inscribe dentro del marco de un teatro político y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo. Es un movimiento cuyo objetivo es colaborar con la búsqueda de las abuelas, quienes desde hace más de 3 décadas siguen el rastro de 400 jóvenes, sus nietos, que aún tienen su identidad cambiada. Podemos pensar a Teatro por la Identidad como un fenómeno teatral político-social creado para colaborar con la búsqueda de las abuelas. Tiene una frase representativa que se repite al final de cada obra y es: mi nombre, en este caso, mi nombre es Luca Martín y puedo decirlo porque sé quién soy. Un mensaje que busca generar conciencia en aquellos o aquellas que tengan dudas acerca de su identidad. Hay investigadoras e investigadores que lo consideran teatro movimiento, porque surge en un momento de crisis política y funciona como teatro de resistencia y a la vez es agitación y genera conciencia. La labor de Teatro por la Identidad incluye actividades en conjunto con organismos de derechos humanos y entidades afines públicas o privadas y estrategias de difusión de las mismas. Otra actividad que se continúa hasta la actualidad es tener presencia en salas de teatro con la lectura de la carta que se inicia con "Hoy todos somos Teatro por la Identidad". Las obras montadas se seleccionan a partir de una convocatoria de textos evaluada por un jurado en las categorías textos teatrales, micromonólogos y obras ya estrenadas. Estos ciclos se han montado tanto en teatros comerciales como en salas independientes, acompañados en varias ocasiones por grandes figuras del ámbito teatral y televisivo. Desde su creación en el año 2000 se han realizado ininterrumpidamente ciclos anuales de Teatro por la Identidad, partiendo en sus comienzos con obras en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. También, en el marco de los ciclos Teatro por la Identidad itinerante, han realizado puesta de obras a nivel nacional e internacional. La llegada a diversas partes del territorio nacional se logró gracias al trabajo conjunto con las Secretarías de Derechos Humanos, de Cultura y Educación de más de 15 provincias argentinas, comenzando a realizar funciones en escuelas de nivel medio de todo el país. También se realizan seminarios y cursos en diversos lugares de la Argentina, como en el ciclo Teatro por la Identidad Rosario o el Museo de la Memoria. En 2008 se realizó el primer encuentro internacional por la identidad, realizado junto con Uruguay y España. El mismo incluyó un festival multitudinario en el que participaron decenas de elencos de los teatros por la identidad de nuestro país y grupos y elencos del exterior. Las obras de Teatro por la Identidad se han publicado en diversos libros a través de los años, primero en un volumen colectivo mediante. Teatro por la Identidad apela a través del teatro a la toma de conciencia y a la acción transformadora en cada uno y cada una de nosotros como ciudadanos. Hay una frase del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, pionero del teatro político, que decía: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Veamos detalles de su creación. El 5 de junio del año 2000 se estrenó en el Centro Cultural Ricardo Rojas la obra teatral que dio inicio a los ciclos de Teatro por la Identidad. La obra se llamó A propósito de la duda, de Patricia Zángaro, con Valentina Bassi y gran elenco de reconocidos actores y actrices dirigidos por Daniel Fanego. La obra se basó en testimonios reales de relatos recogidos y proporcionados por abuelas de Plaza de Mayo. El éxito de la propuesta fue arrollador. No solo continuó durante las 5 semanas previstas, muchas veces con 2 funciones por noche, sino que la obra siguió hasta finales de ese año en una sala más grande en el Centro Cultural Recoleta. El propósito de la obra fue, dicho por su propia autora, instalar la duda acerca del conocimiento de la propia identidad. Luego de este primer ciclo, miles de jóvenes se acercaban a abuelas de Plaza de Mayo para consultar por dudas respecto a su identidad.
Bash es una escritora, dramaturga, poeta y traductora argentina. Dirigió colecciones de literatura infantil y juvenil en diversas editoriales. En su obra Belgrano hace bandera y le sale de primera, Bash acerca la vida y obra de Manuel Belgrano a las infancias y coloca a los niños y a las niñas en un lugar tan o más importante que el de cualquier adulto. Estas ideas que Bash plasma en sus libros se relacionan con los conceptos de Francesco Tonucci, a quien se le debe la idea de la ciudad de los niños y a quien se lo llamó niñólogo. Reivindicando siempre que los niños y niñas son parte fundamental de nuestra sociedad y que a partir del juego se involucren con los conocimientos históricos. Lo compartimos. Época actual. Si me votan, les prometo una vida de primera. Para mí, que me voy a llenar la billetera. Voy a ocuparme del bienestar de los que menos tienen, si es que me conviene. Prometo velar por las necesidades de cada hombre, cada mujer, cada niña, cada niño, cada anciano y cada anciana. Voy a hacer lo que se me dé la gana. Antes de votar, recuerden, yo les prometo salud, educación y trabajo para todos. En el año verde. Les aseguro que si me eligen, se van a terminar todas las dificultades que los afligen. Pero van a tener muchas dificultades nuevas porque voy a embolsarme todo lo que pueda. Voy a trabajar por la justicia, solamente si a mí me beneficia. En muy poco tiempo vamos a ver crecer todo tipo de producciones, inversiones, exportaciones, construcciones, corrupciones y mis vacaciones. Se va a terminar la desocupación de mi familia y mis amigos, que son un montón. Voy a trabajar para todos los habitantes del país, sin distinción de ningún tipo. Y me voy a volver tremendamente rico. Voy a estimular las economías regionales y fomentar la industria de mis beneficios personales. Trabajaré sin descanso para un país mejor y no me detendré ante nada que me impida llevarme una buena tajada. A las coimas, la corrupción y los sobornos les voy a pasar la escoba. Porque quiero ser el único que roba. ¿Qué? Prometo terminar con la miseria. ¡Usted es un charlatán de feria! Usted es un delincuente. No se puede engañar así a la gente. No, digo, a ver, no tengo idea, ninguna idea. ¡Desvergonzado! ¿Tiene idea lo que nos fue construir este país? ¡De los esfuerzos que ha costado! No, digo, no tengo idea, ninguna idea. Ya me parecía, tiene la cabeza vacía. ¡Ay, patria mía! ¿Y por qué se postula como candidato si tiene la cabeza vacía? Pero, ¿ustedes quiénes son? Cuando esté en el poder los voy a mandar al paredón. Paredón, por favor, pare la mano y cierre un poco la boca. A nosotros nadie nos daña y ninguna bala nos toca. Ah, sí, ok, guardaespaldas. Venga para acá inmediatamente. Acá hay un par de insolentes. Ahí va. No se imagina lo que está pasando aquí. Mire, no tiene idea. Idéale nomás si quiere que me lo llevo para atrás. Sí, estos dos se están burlando de mí. Llévenselos ya mismo de aquí. Y cuando digo de aquí, quiero decir de este mundo. Son unos descarados inmundos. El guardaespaldas les dispara y las balas rebotan como si fueran una pelota. Intenta clavarles un puñal y la hoja queda rota. El candidato observa asustado y totalmente confundido y desconcertado. ¿Quiénes son ustedes? A vos no te da el seso para entender eso. Además, si te lo explico, no lo vas a creer. Yo soy mucho más que una sola mujer y vos nunca me vas a poder vencer. Por más que te asombre, yo soy mucho más que un solo hombre. Y loco o cuerdo, no me puede matar ningún matón a sueldo. Ya no me interesa este trabajo, yo mejor me rajo. El hombre y la mujer toman al candidato de las manos que trata de soltarse con esfuerzos vanos. ¿Qué hacen? ¡Suéltenme! ¡Hagamos las paces! Pídanme lo que quieran. Dinero, joyas, viajes, casas, departamentos, lanchas, trajes. Les doy lo que quieran, pero déjenme en paz, no me molesten más. Dimos todo lo que teníamos por la independencia de este país. ¿Crees que no podés comprar pedazo de infeliz?
Te vamos a llevar a hacer un pequeño viaje, te va a venir bien un cambio de paisaje. ¡Ey! 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 Hay un brevísimo instante de vacío y silencio hasta que entra Manuel, se lo ve inmenso. Yo, Belgrano, Manuel, digo que la libertad es el mayor bien que puede tener el ser humano y me comprometo a serle fiel. Y ya que mencionamos a Shakespeare y hablamos de los orígenes y evolución del teatro, no podemos olvidar el desarrollo y evolución de uno de sus elementos principales, la dramaturgia. A medida que pasó el tiempo, lo que se inició como relatos de viajeros o textos de rituales religiosos se fue complejizando en su construcción. En el uso de simbolismos, creatividad y en la composición de relatos complejos para describir escenas representativas de historias de vida. Vamos a recordar lo que nos contaba el dramaturgo y director teatral Javier Dolte en el primer programa de la Semana del Teatro. A ver, la escritura teatral, a diferencia, por poner un caso, de la narrativa, ¿no? Que escribir un cuento o una novela, es que en el cuento de la novela, la literatura, se cuenta con la palabra, ¿no? Exclusivamente. En el caso de la dramaturgia, uno escribe, pero se parece más a una partitura musical, es decir, luego va a haber intérpretes, ¿no? Actores y actrices que van a decir esos textos, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar que cuando uno escribe un cuento o una novela, ese texto está escrito para ser leído. Cuando uno escribe teatro, tiene que pensar que ese texto está escrito para ser dicho y oído, no leído, ¿no? Y ahí cambia muchísimo la perspectiva. Y además, bueno, no solamente que vamos a tener un texto dicho y oído por los espectadores, sino que además el espectador va a ver un montón de cosas en el escenario que no estaban incluidas en el texto, como el vestuario, como la iluminación. Va a haber una música que tampoco quizá estaba incluida en el texto. Entonces, cuando uno escribe teatro, como que tiene que saber, ¿no es cierto?, que hay un montón de elementos que no están en la propia escritura, pero que luego van a aparecer y van a ayudar a contar esa historia. Cuando uno escribe literatura, esos otros elementos, o si uno no los escribe, no están. El comienzo de una obra de teatro es muy difícil de generalizar. Cada obra tiene su puntapié inicial. A veces podríamos diferenciar como quizá dos maneras de comenzar. Hay veces que se comienza ya elaborando todo el argumento, teniendo clara la historia, por dónde va a pasar, ¿no es cierto? Como si dijéramos hacer como una sinopsis, un resumen del todo, y luego empezar a redactar, ¿no? Ya los diálogos y toda escena por escena. Y la otra, que es un poco un método que es el que más me gusta a mí, que es la aventura, ¿no? Que es empezar a escribir sin saber a dónde voy a llegar, ¿no? Y a mí me gusta siempre pensar que que quiero yo mismo ser el sorprendido por, ¿no?, los caminos que va tomando ese relato y por los acontecimientos que se van produciendo, ¿no? Entonces un poco le digo a esa manera que a mí me gusta y me entretiene y me apasiona tanto, que sería el modo aventura. Y la gran diferencia es la presencial, ¿no es cierto? Es decir, tener a los actores respirando y emocionándose en el mismo momento en que uno está ahí sentado en la platea, también genera un plus, genera una singularidad, ¿no es cierto? Se vuelve una experiencia diferente, especial. Porque en el cine no compartimos tiempo y espacio con los artistas de esa película, ¿no es cierto? Estamos nosotros en el cine y los que hicieron la película, bueno, ya la hicieron en otro momento y en otro lugar. En el teatro estamos en el mismo momento los que vemos y los que oímos con los que están haciendo ese acto artístico, y esa simultaneidad, estar coincidiendo en espacio-tiempo, genera, para mi gusto, una emoción muy, muy especial. Bueno, me despido y bueno, gracias por
la atención y la escucha, y bueno, estamos en momentos en que ir al teatro no es posible, pero bueno, esperemos que pronto sí, y a los que nunca hayan ido al teatro, nada, está bueno hacer la experiencia, ¿no? Porque además es una salida piola, porque también tiene un antes y un después, y es juntarse también con amigos, así que cuando esto sea posible, que esperemos que sea pronto, hay montones de teatros en Buenos Aires, está Buenos Aires y bueno, Argentina es un país con muchísimo teatro, con una gran movida y que es sumamente estimulante, y así que bueno, vayan al teatro cuando puedan. Por suerte, podemos decir que el teatro forma parte de un capítulo que se sigue escribiendo. Así es, Maga. Ahora se cierra el telón, pero solo momentáneamente, ¿ok? ¿Qué es lo que más te atrapó o cautivó de la semana de teatro? Lo que me cautivó fue recordar las obras las que he visto y en otros casos en la escuela las que he representado. ¿Qué le agregarías o resaltarías, ya sea una lectura, una actividad? Lo que yo resalto en las obras es el sentimiento e idea que tratan de transmitir a la hora de exponer. Para vos, ¿qué es el teatro y cómo lo definirías? Para mí el teatro es la forma en la que el director y los actores transmiten esa idea, ese sentimiento, esa emoción de distintas formas. Por ejemplo, puede ser con títeres, a través del canto y el baile, entre otros. Tengo que sorprender, tengo que animar y tengo que definitivamente... Pará. Segundo. Pará, Dale. Divertir. Eso también. Tengo que relatar, tengo que divulgar, tengo que enseñar. Estas son algunas de las múltiples acciones que están implicadas a la hora de hacer teatro. También vimos que un elemento que usan los actores y las actrices viene desde la antigüedad y ayuda a la creación de un personaje, las máscaras. Exploramos otras formas de hacer teatro. Y como tiene que ver con nuevas construcciones, nuevos lenguajes e incluso nuevos espacios, no hablamos de un teatro convencional, sino del teatro under. Como parte de esas nuevas formas de hacer teatro, se encuentra una que implica formas breves. Obras cortas, relatos cortos y de impacto. Teatro breve son formas de definir al microteatro. Y entre las múltiples funciones de las artes escénicas se encuentra la función social. Una manifestación que surge como brazo artístico y colaborador de las abuelas de Plaza de Mayo. Con el objetivo de generar conciencia acerca de las dudas que pueden surgir en torno al conocimiento de la propia identidad. Es el teatro por la identidad. Así como hemos revisado conceptos sobre orígenes y evolución del teatro, también debemos hablar del desarrollo de uno de sus elementos. Es un elemento que se ha complejizado con el paso del tiempo y hasta la actualidad. Complejizado también en su simbología como en su significado, la dramaturgia. El arte de escribir teatro. No olvidemos que en los capítulos de teatro estuvimos realizando, mejor dicho, realizó Luca junto con Paula, el cierre de los trabajos prácticos. Así es, importante volver a mirar formas de trabajo. En este caso, repasar acerca de que el trabajo práctico consta de una carátula, un índice de tema, un desarrollo. Puede incluir elementos distintivos, como que cada trabajo práctico tenga un color o que cada tema tenga un color. Creo que los chicos y chicas lo han asimilado positivamente, creo yo. Y ahora, antes de irnos, algo importante. Sí, claro, dime. Me tenés que decir qué tal me viste respecto a las artes interpretativas. Yo creo que podría decirte que como actriz sos una gran docente, Maga. Yo, te aprecio mucho. A ver, o sea, mira, tipo, o sea, porque, ¿entendés? Tipo, porque, a ver, es un chiste, Maga, está bien, te quiero. Sos una gran actriz y una gran actriz y una gran actriz. Lo importante es animarnos siempre, obvio, pero una gran docente también. Claro que sí. ¿O no, chicos y chicas? Bueno, gracias. Creo que ahí siempre hay que animarse a probar y a jugar, ¿no? Exacto. Maga, ¿sabes qué? Mira, me siento un poco mal. Te voy a dar un par de tips de actuación, si te parece bien. Pero primero, ¿haces girar la rueda? Dale. Dale, vamos. Bueno, lo primero que tenés que hacer es cuando estás tipo viendo
que no hay ninguna escena buena en el guión porque los que escribieron el guión son muy malos. Tipo, lo que tenés que hacer es improvisar.